como una corriente crítica, no frente al justnaturalismo, sino frente al positivismo, tenemos el realismo jurídico, ¿sí? El realismo jurídico, que adelanto es la corriente del derecho que atrae mis simpatías, es una corriente que no tiene, digamos, ¿cómo explicarlo? Que no tiene un discurso unitario, ¿sí? Es una corriente que tiene diferentes referentes en diversos lugares del mundo. Se puede hablar, por ejemplo, del realismo americano, que aparece en los años 30 y que tiene a su defensor a su autor más radical en el gran Jérôme Franck, y tenemos el realismo escandinavo, por ejemplo, la escuela de Uppsala. Ahí en el realismo escandinavo tenemos en alguna medida estuvo también Ross, pero sobre todo está Karl Olive Crona. Las diferencias entre los dos tienen que ver con lo que ellos consideran que es el derecho vigente. ¿De acuerdo? Paso a explicarlo brevemente, el realismo. Yo creo que esto es algo que se tiene que explicar con bastante detenimiento. Voy a tratar de hacer un esfuerzo de síntesis porque en los manuales de teoría del derecho se presenta al realismo de una manera muy vulgar, de una manera muy simple, que no alcanza a capturar la esencia de la crítica de ese gran movimiento. Ese gran movimiento, cuando aparece, fue sobre todo un movimiento antiformalista. Ellos tenían en su punto de mirada no el justnaturalismo, que ya les parecía esoterismo jurídico, ¿sí? Ya el justnaturalismo les parecía algo absolutamente alucinante. Sobre eso no podían ya decir absolutamente nada. Ellos tenían en su punto de mira lo que ellos denominaban como el formalismo jurídico. ¿Qué cosa es el formalismo jurídico? Es la vertiente normativista del positivismo jurídico. Vendría a ser el primer positivismo jurídico. El primer positivismo jurídico identificaba el derecho que es con la norma jurídica e identificaba la norma jurídica con el mandato producido por el legislador. ¿De acuerdo? Ellos, los primeros realistas, tenían su punto de crítica en eso, en el formalismo jurídico. Ahí ponían el dedo en la llaga y decían que esa manera de identificar el derecho era poco científica. ¿Qué significa esto? Los realistas sostienen y siempre han sostenido que para estudiar el derecho, para identificar el derecho exactamente de la misma manera en que identificamos un fenómeno de la naturaleza, es decir, de la misma forma en que lo hacen las ciencias naturales, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay que hacer un estudio empírico de lo que son los mandatos jurídicos, ¿de acuerdo? Para identificar el derecho hay que identificar lo que realmente se impone en la praxis. Si nosotros identificamos el derecho por medio de criterios de validez, en última instancia lo que vamos a estar haciendo son juicios de valor, juicios de adecuación y no juicios de hecho. ¿Por qué? Porque el derecho, y esto por ejemplo es Jérôme Franck, ¿no es cierto?, no tiene absolutamente nada que ver con lo que aparecen en los códigos, no tiene absolutamente nada que ver con lo que aparecen en las leyes escritas. El derecho se hace, se vive y se crea permanentemente en los tribunales de justicia. Esa es la posición del realismo americano, por ejemplo. Los exponentes del realismo escandinavo decían exactamente lo mismo, pero cambiaban tribunales de justicia por la realidad social. El realismo americano sostenía que el derecho que es el derecho que los jueces hacen valer
¿de acuerdo?, por medio de sus sentencias, y el realismo escandinavo sostenía que el derecho que es el derecho que la propia sociedad hace valer en el día a día, vale decir, la costumbre, ¿de acuerdo?, la costumbre, ¿sí? El sustento, ¿cómo llegan a esto? Parte de lo que ellos consideran tomarse en serio un estudio realmente científico del derecho, ¿sí? A ellos les parecía terrible que un jurista, por ejemplo, ante una consulta de un cliente, en lugar de decirles cómo se viene resolviendo un determinado problema en la judicatura, se remitiera a lo que decía el texto expreso de la ley. Aun cuando el texto expreso de la ley pudiera diferir de la forma en cómo la judicatura venía resolviendo ese problema en la praxis. Para ellos, el derecho que es ese, y no el que está en el texto escrito, ¿de acuerdo? Autores realistas hoy por hoy en el mundo todavía siguen existiendo. Tenemos a Michel Troper en Francia y está Riccardo Guastini en Italia. Aunque el realismo jurídico entre Michel Troper y el realismo jurídico de Riccardo Guastini difiere radicalmente en algunos supuestos, sobre todo en el problema de la interpretación jurídica, ¿sí? Simplemente para resumir la idea realista. La idea realista es que el criterio de validez, o hablar de validez dentro del ámbito del derecho, también es hacer metafísica sobre lo jurídico. Y por lo tanto eso hay que eliminarlo. Ellos proponen un nuevo criterio para identificar el derecho, y ese nuevo criterio es el criterio denominado vigencia, ¿sí? Ellos prescinden de hablar de validez y pasan a hablar de vigencia, ¿de acuerdo? El derecho que es no es el derecho válido, es el derecho vigente. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el problema relativo a la eficacia, ¿de acuerdo? Son cuestiones completamente diferentes, ¿sí? Simplemente los dejo con una idea que planteó el gran Jérôme Franck en su libro Law and the Modern Mind. Jérôme Franck ahí sostenía que todo el derecho era un mito, que el gran valor que sostiene la idea del derecho, que es el valor certeza, no existe en lo absoluto, que todo el derecho es una creación permanente y que los sujetos que estamos sometidos a los mandatos jurídicos estamos en una gran situación de incertidumbre. ¿Por qué? Porque a lo mucho podemos predecir cómo fallará un tribunal en una determinada controversia, pero no podemos decir jamás que ese tribunal va a fallar de una u otra manera al 100%. Por lo tanto, siempre va a existir incertidumbre. Hablar de certeza en el mundo del derecho también es hacer metafísica, ¿de acuerdo? Finalmente, la última corriente del derecho, regreso a lo anterior, recordar que Herbert Lionel Adolphus Hart, el gran Herbert Hart, le parecía el realismo una cosa alucinante también, ¿eh? Herbert Hart criticó el realismo a más no poder, ¿sí? A más no poder. Hay un texto muy bueno de Herbert Hart en el que critica dos tendencias dentro de la filosofía del derecho de los Estados Unidos. Él le llama a la que voy a hablar a continuación, que es la corriente del derecho, de la identificación del derecho, que es la que inaugura Ronald Dworkin. Él le denominaba el noble sueño, y al realismo americano le denominaba la pesadilla. Y él decía, Herbert Hart decía, que en el mundo de los Estados Unidos los filósofos o estaban en el noble sueño o estaban en la pesadilla, pero que nunca estaban en situación de vigilia o despiertos, que es la situación en el mundo real, ¿sí? El noble sueño. El noble sueño es la posición de Ronald Dworkin, así la llamaba Herbert Hart. Ronald Dworkin
tiene como punto de mira en sus críticas el positivismo de Herbert Lionel Adolphus Hart. Ronald Dworkin inaugura esta corriente del derecho vigente actual que se le denomina el no positivismo principialista o pospositivismo, que básicamente supone un retorno a la moral, no en lo que se refiere al objetivismo moral, sino a la tesis de la conexión conceptual entre derecho y moral. Todos los autores que militan en esta vertiente, ¿sí? Ronald Dworkin, Robert Alexy, Manuel Atienza, por ejemplo, lo que afirman, lo que sostienen es no que exista una moral o la moral que esté vigente en todo tiempo y lugar. Lo que sostienen es que siempre existe conexión entre derecho y moral. ¿Qué moral? La que a su vez sostiene al derecho en los hechos. ¿De acuerdo? Lo que ellos sostienen es que uno no puede aplicar el derecho, no puede utilizar el derecho olvidándose de los valores morales que lo sostienen o que le dan sustento o que le dan vida. ¿De acuerdo? Esos valores morales, ¿cómo cobran vida? ¿Cómo cobran valor? ¿Cómo aparecen en el mundo del derecho? Aparecen a través de lo que ellos denominan los principios. ¿De acuerdo? La gran crítica que planteó en su momento Ronald Dworkin a Herbert Hart fue que Herbert Hart entendía el derecho como un conjunto de reglas o como un conjunto de mandatos formales, ¿sí? Ronald Dworkin, por el contrario, considera que en el derecho no solamente existen reglas, sino que también existen principios que son normas jurídicas, pero que son radicalmente diferentes a las reglas, y que una concepción del derecho en su integridad debe tomar en cuenta tanto reglas como principios. Y precisamente los principios conectan el derecho con la moral. A través de los principios, la moral se incorpora al mundo del derecho y rige al interior del derecho. ¿De acuerdo? Esa es, digamos, la tesis que muy sintéticamente defienden los pospositivistas. El pospositivista, el no positivista principialista más depurado, más refinado, en mi opinión, es Manuel Atienza, ¿sí? Manuel Atienza. Y todos los que militan o se incorporan a lo que se conoce como la Escuela del Derecho de Alicante en España, ¿sí? Donde Manuel Atienza dicta cátedra y de donde varios profesores del Departamento de Derecho de acá de la universidad han pasado por ahí y son, creo, muy interesantes exponentes sobre esta manera de ver el derecho. Eso es todo, queridos amigos, espero haber sido claro y nada, espero que les haya gustado y que de ahora en adelante atiendan más a sus clases de introducción a las ciencias jurídicas y de filosofía del derecho. Muchas gracias, chicos de JUS 360.